Muy buenas tardes, hermanos. Estamos acá arrancando nuestro año lectivo escolar bíblico para adultos. Y arrancamos nuevamente las clases que tienen que ver con esto del panorama general de los tiempos finales, que nos tomó gran parte también del año pasado. Estamos estudiando las cuestiones relacionadas a lo escatológico. Así que quisiera en esta clase poder hacer un pequeñísimo repaso por un lado y seguir avanzando después con el tema que seguía el organigrama que habíamos planteado. Y ver un poquitito algunas cositas que nos quedaron, ¿sí? Ahí en las últimas clases que habíamos dado, y creo que es importante poder de alguna manera darles alguna especie de repaso. En primer lugar, estamos ahí hablando del tiempo de los gentiles en general, y hay, si se quiere, una definición que tiene que ver con esto, y es el tiempo especial de salvación para los gentiles, en el que dominarán Jerusalén y en especial la zona del templo. Esta es una definición que hemos tomado, que hemos decidido, que creemos que es la que mejor describe este tiempo. En segundo lugar, también habíamos hablado en algún momento acerca de la duración, que tiene que ver con fechas, ¿no? El tiempo de los gentiles comenzó ahí en el 606 a.C., que fue el momento en que Nabucodonosor, que era en ese momento el actual rey de Babilonia, toma Jerusalén, saquea, destruye el templo y finalmente lleva cautiva a la gente más significativa de Judá. Ahí arranca este tiempo en el 606 antes de Cristo. Esa es una fecha importante. ¿Cómo se divide un poquito este tiempo de los gentiles? Bueno, en primer lugar están los 70 años bajo el cautiverio babilónico. Estos son los primeros 70 años de este espacio de tiempo que dura 651 años. Los primeros 70 años tienen que ver con este cautiverio babilónico. Después están los 91 años bajo el dominio medo-persa. Ahí ustedes pueden ver un poquito la línea de tiempo. Y después de estos 91 años, ¿sí? En el 445 a.C., que es cuando sale el edicto de reconstruir los muros ahí en Jerusalén, comienzan las 69 semanas. En realidad son 70, son 69 semanas. En el medio hay un tiempo, un paréntesis, ¿sí? Y por último está la última semana, la semana número 70. ¿Sí? Las primeras 69 semanas van desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, como dijimos ahí en el 445 a.C., hasta el Mesías Príncipe, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hasta ese momento hay 69 semanas, y después la semana número 70 tendría lugar, luego de este paréntesis que habíamos hablado, indefinido de tiempo, 7 años antes de la segunda venida. Esto es un poco un pantallazo de del calendario, si podemos decirlo de alguna manera, de este tiempo de los gentiles. Están ahí también las metas. Habíamos hablado en algún momento acerca de estas metas. Hay unas primeras 3 metas que tienen que ver con terminar la prevaricación, literalmente poner fin a estas transgresiones, a estos pecados. Digamos que el lenguaje habla específicamente de cerrarlas o quitarlas de la vista, ¿sí? Poner fin al pecado, literalmente robar el pecado. Tenía que ver con esta costumbre de la época de sellar las cosas para que sean escondidas en un lugar seguro, hasta que en algún momento se puedan usar de nuevo. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con sacarlo de la vista, esconderlos, poner fin al pecado. Expiar la iniquidad, cubrir la iniquidad, quitar de la vista otra vez una mancha, para cubrirla con alquitrán o cal,
También significaba invalidar un pagaré, eximiendo al deudor de una deuda. Expiar la iniquidad, ¿sí? Liquidar la deuda. Esa es un poco la expresión. Después hay tres segundas metas. Trae la justicia perdurable, que esto también de alguna forma ocurrió en la primera venida del Mesías. Hay justicia traída por ahí, justificación perdurable, eterna, disponible para todo aquel que crea. Sellar la visión y la profecía, literalmente sellar al vidente y al profeta. Sellar tiene que ver con esto del cumplir de una manera total todo aquello que el vidente o el profeta ha profetizado, ¿sí? Por último, ungir al santo de los santos, y esto no tiene que ver específicamente con una persona, sino que tiene que ver con el lugar santísimo. El santo de los santos da a pensar que se refiere a una persona, a alguien santo, pero en realidad se refiere al lugar santísimo, que es el lugar, digamos, más sagrado del templo de Jerusalén, ¿sí? Estas son las metas que tenían de alguna forma este tiempo de los gentiles. Y por último, habíamos visto los 4 imperios mundiales, que no vamos a repasar todo porque están las clases grabadas, no tiene mucho sentido repasarlas, pero sí por decir alguna cosita muy chiquita de estos imperios. El primer imperio que aparece ahí en la línea, estos son los imperios que se van sucediendo en este tiempo de los gentiles, va uno atrás del otro, que tienen que ver con la visión que tuvo Nabucodonosor, ahí en Daniel capítulo 2, por un lado, y el paralelo, la visión que tiene Daniel en el capítulo 7, ¿sí? Son 2 visiones diferentes, con diferentes estilos y perspectivas, de lo mismo. Nabucodonosor en el capítulo 2 le da una visión humana al asunto, y Daniel en el capítulo 7 le da una visión divina al asunto. ¿Cómo se acerca al ser humano, Nabucodonosor, un pagano, y cómo se acerca Daniel, un profeta? La visión del ser humano por un lado, la visión de Dios por otro, de lo mismo. Entonces, en ese tiempo, en este tiempo de los gentiles, se van a ir sucediendo 4 imperios, ya profetizados ahí en Daniel, y cada uno de estos imperios tiene algunas características, y cada uno de estos imperios de alguna manera significa, a la vez que se van sucediendo, significa la corrupción progresiva, si se quiere, ¿no? También el debilitamiento progresivo de este presente sistema, ¿sí? Así que ahí arranca como primer imperio el imperio babilónico. Ahí en Daniel 2, Nabucodonosor, en la visión que él tiene de este imperio, ve ahí una cabeza de oro, que es la cabeza de la estatua. Acá hay una ilustración que puede ir mostrando cada uno de los imperios en la estatua. Y Daniel ve lo mismo, pero ahí en el capítulo 7 lo visualiza como un león con alas de águila, ¿sí? Ahí en el medio aparece una ilustración cercana, si se quiere, de lo que tal vez Daniel pudo haber visto. Por supuesto que nosotros no sabemos realmente qué es lo que Daniel vio, no sabemos si realmente vio animales o alguna otra cosa, pero bueno, lo recreamos de esta forma, ¿sí? El segundo imperio es el imperio medo-persa. Ahí en Daniel 2, en Nabucodonosor lo ve como el pecho y los brazos de plata de la estatua. Y Daniel en el capítulo 7 lo ve como semejante a un oso. ¿Se acuerdan? Era un oso que sostenía una costilla. Este sería el segundo imperio. El tercer imperio, repito, me parece importante poder ver los videos anteriores. Nosotros no tenemos tiempo como para poder
hacer todo el desarrollo, ¿sí? Pero sí están los videos ahí en YouTube archivados, que sería muy bueno que aquel que quiera repasarlos lo pueda hacer, y aquel que está arrancando ahora con esto pueda ver todo lo anterior para que pueda darle un contexto a todo lo que vamos a estar diciendo, ¿no? El tercer imperio es el greco-macedónico. Sí, ahí Nabucodonosor ve el vientre y los muslos de bronce, ahí en Daniel 2. Y Daniel, en el capítulo 7, ve un leopardo con 4 alas y cabezas, ¿sí? Y a esto también se le agrega, que ahí lo vemos a la derecha, sería Grecia, y también se le agrega ahí en el capítulo 8 otra visión de Daniel en relación a este mismo imperio, que es la visión del macho cabrío. Reitero, pueden buscar todo el desarrollo de esto en videos anteriores donde ya pudimos repasar todo esto. Por último, estaría el cuarto imperio, que es el imperio romano. Este es un imperio que nos interesa de manera particular porque nosotros estamos viviendo en este imperio, en este momento. Es el imperio del cual nosotros somos ciudadanos, si se quiere. Nosotros sabemos que los cristianos somos ciudadanos de otra nación, de otro pueblo, pero vivimos acá en este sistema. Y al momento, este es el imperio que está gobernando este sistema en este momento. Este es el imperio que tiene que ver con las piernas y los pies. Y es importante para nosotros hoy tener en claro un poquito este imperio, porque tiene que ver con el programa final para el tiempo de los gentiles, y su forma final de poder mundial. Cómo el poder de alguna forma va tomando, cómo la cosa se va desarrollando en este tiempo para nosotros. Ya dijimos, este es el último de los 4 imperios, y abarca, interesantemente, las 2 venidas del Señor, o va a abarcar las 2 venidas del Señor. La primera, y por supuesto también la segunda. Estas venidas fueron profetizadas como un solo evento en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento son reveladas, pero separadas una de otra, ¿no? Hay un paréntesis entre ambas venidas. Ese es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo en este momento. La idea acá es que Jesucristo viene por primera vez hace unos 2000 años, y el reino de Dios viene con él. Este germina, este crece, se establece en medio de este presente sistema en el cual vivimos, un sistema malo, ¿no? Inaugurado, diseñado, desarrollado por Satanás, y junto con este reino que el Señor Jesucristo establece, bueno, también coexiste este presente sistema, este cuarto imperio, que ya estaba de alguna manera a pleno en la primera venida del Señor, y también se fue estableciendo, también se fue fortaleciendo, fue, digamos, ajustándose progresivamente en nuestro mundo para llegar a su apogeo y a su más depurada imagen imperial, aproximadamente 3 años y medio antes de que el Señor vuelva por segunda vez. Así como el cuarto imperio, este cuarto imperio, combatió con todo lo que pudo al Cordero de Dios y a su pueblo en la primera venida, bueno, va a hacer lo mismo, va a ser lo mismo en la segunda venida, donde el Señor ya no va a venir como cordero, sino va a venir como león, o más bien va
de alguna forma tratar de liquidar al pueblo del león, cercano ya a su segunda venida. Esta es la idea. Así nosotros creemos, y esto es lo que la Biblia enseña, definitivamente el león va a derrotar este sistema, este imperio, ¿sí? Aunque ya había el león derrotado a este sistema cuando vino como cordero. Ya estaba derrotado, pero la derrota será final, terminal, cuando finalmente el Señor venga por segunda vez. Así como el reino de los cielos no dejó de existir entre las dos venidas del Señor, este cuarto imperio tampoco va a dejar de existir. También creció. El reino de Dios no dejó de existir y creció, y este cuarto imperio tampoco dejó de existir y también creció. Lo único que hizo fue cambiar su apariencia, su estrategia, cambió la piel, nada más. Pero el objetivo que siempre tuvo ha quedado intacto. Y el objetivo es muy simple: un dominio a nivel global, ¿sí?, exclusivo del planeta, donde no solo aparezca un rey que se establezca como algo absoluto, sino que también este rey pueda ser el Dios absoluto. O sea, hay una cuestión política, si se quiere, social, pero también hay una cuestión de índole religioso. No solo rey, sino también Dios. Esa es la idea, esa es la agenda que siempre ha habido, y uno puede ver esta agenda de manera progresiva. Cuando uno estudia un poquito el tema de las logias, uno se va a dar cuenta que desde que las logias han sido creadas, inauguradas, puestas en marcha, la agenda de las logias siempre fue globalizante. El propósito de las logias, sobre todo las logias más acérrimas, siempre fue, por ejemplo, cuando arrancaron allá por el 1700, finales del 1700, la idea era derrocar monarquías, derrocar fronteras. Siempre tuvo desde sus inicios, por lo menos las logias, entre comillas, más fuertes, desde sus inicios tuvieron esta agenda de globalizante, ¿no? Un solo imperio, un solo gobernante, un solo poder, que de alguna manera expresa la misma idea que hubo ya cerca de la fundación del mundo en lo que fue Babel, ¿no? Entonces, acá la agenda de este imperio tiene que ver con esto. Un dominio global, un rey, un Dios para todos. Nosotros, y esto es lo que la Biblia enseña, vemos que todo vestigio de este cuarto imperio y de todos los anteriores va a ser completa y absolutamente destruido, y el reino de Dios se va a imponer de una manera total, ¿sí? Pero el Señor ha decidido llevar en marcha su plan en 2 capítulos, ¿sí? O en 2 venidas, si se quiere. Ahí está la cosa. Este cuarto imperio está profetizado con esta figura de las piernas, ¿no?, y los pies de la estatua, que fueron soñadas por Nabucodonosor ahí en el capítulo 2, en la cuarta bestia, de la visión de Daniel en el capítulo 7, y en la bestia del apóstol Juan, ahí en los capítulos 6, 13, 17 y 19 de Apocalipsis, ¿sí? Estas son las figuras que se han utilizado para profetizar este cuarto imperio. Bien. En primer lugar, vemos ahí, ya en el capítulo 2 de Daniel, esta figura de las piernas de hierro, pies de hierro y barro cocido. Y acá lo que nosotros podemos ver, vamos a ver si, vamos a leer ahí un poco el texto. Dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido,
mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y lo primero que uno puede ver acá es este proceso involutivo, la involución. Acá uno ve cómo se va devaluando la cosa. Hay una imagen que tiene un barniz de humanidad, pero devaluado. Y a pesar de esta imagen humana que da, ¿sí?, que favorece un poquito más esta imagen de Nabucodonosor que la imagen de las 4 bestias que aparecen ahí en Daniel 7, también de todas maneras se puede ver la involución del género humano, cómo la cosa se va deteriorando, un sistema que se va degenerando y que empezó de alguna forma como una cabeza de oro, deslumbrante, pero termina siendo una mala mezcla de hierro y barro cocido en los pies, ¿sí? Gran fortaleza por un lado, pero paradójicamente gran debilidad en los extremos más bajos. O sea, lo que sostiene la cosa, esta figura que recibe este cuarto imperio nos dice de entrada que no tiene la capacidad de sostener todo lo demás. Entonces acá uno ve un deterioro del sistema, ¿sí? Esta mezcla, esta combinación de barro y de hierro, trae un saldo que es la debilidad, ¿sí? Y finalmente la destrucción final de un sistema que fue construido durante milenios, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque el hierro no se mezcla con el barro, y los pactos humanos nunca permanecen vigentes por mucho tiempo, ¿sí? Intentar hacer esto de alguna manera es una ilusión. Lo humano que trata de encastrarse nunca funciona y nunca perdura. El objetivo de este presente sistema sigue siendo una ilusión. No es posible, en realidad, lograr algo ni superior ni parecido, ¿sí?, al reino de Dios, ¿sí? Sin Dios no es posible. O sea, Satanás, el gran degenerador, nunca va a poder construir algo que tenga la capacidad de mantenerse en pie como el generador y el regenerador, Dios nuestro, tuvo la capacidad de ser. Solo Dios puede crear y puede hacer algo bueno en gran manera, y solo lo que Dios hace puede sobrevivir y prosperar para siempre. No hay alguien que pueda crear otra cosa, ni siquiera parecida, y nunca lo habrá. Y esta es una realidad que nosotros tenemos que entender. El proceso de la humanidad visto por Nabucodonosor es un proceso involutivo que se va degenerando, que se va debilitando cada vez más. Uno puede ver ahí las reminiscencias de Babel, de este intento ecuménico, ¿no?, globalizante que tuvo Babel, de hacerse un nombre en toda la tierra y tratar de llegar al cielo a través de una torre de ladrillos que finalmente fue hecha con barro, estiércol y paja. El resultado final, ¿cuál fue? Confusión. Eso es lo que significa Babel o Babilonia, confusión, ¿sí? Una unión final que fue imposible, y que fue inclusive aún mucho más ilusoria que cuando comenzaron el proyecto, ¿sí? La unidad que tenían cuando comenzaron era mejor que finalmente la que tuvieron cuando terminaron o cuando intentaron terminar. Y esto se va a volver a repetir, de alguna manera se ha repetido a lo largo de la historia,
pero se va a volver a repetir al final con proporciones potenciadas, ¿no? Exponenciales, mucho más grandes. Este cuarto reino va a hacer muchos intentos ecuménicos. Ustedes lo pueden ver hoy. El ecumenismo hoy es algo que ha crecido tremendamente, tremendamente. Y los intentos de este cuarto imperio van por ahí, no solo hierro, también barro. ¿Sí? Hay un esfuerzo, digamos, hay violencia, que es lo que representa el hierro, pero también hay alianzas, también hay pactos, también está la cosa diplomática, que es lo que representa el barro. Pero finalmente, por esta mala combinación de los materiales, el hierro con el barro no funcionan y la cosa se va a venir abajo. Esto también habla de esta imagen, habla ahí de dos pies, que interesantemente cuando uno hace un poquito de historia, ustedes saben que, digamos, Occidente tuvo dos grandes divisiones, mejor dicho, sí, toda la civilización occidental, en esa época, el Imperio Romano, se dividió en dos, que valga la redundancia, la occidental puso su capital en Roma y la oriental puso su capital en Constantinopla. Este gran imperio dividido en dos, bueno, Roma se vino abajo mucho más temprano que Constantinopla. Si mal no me equivoco, creo que Constantinopla duró 1000 años más, si mal no me equivoco. Pero cuando estos reinos se vinieron abajo, bueno, fueron heredados por la Iglesia romana, en el caso de Occidente, y por la Iglesia ortodoxa griega, en el caso de Oriente. Ambas organizaciones, o digamos, ambos imperios, pusieron en el lugar de los Césares también a dos sumos pontífices, ¿sí? Continuaron de alguna manera con la idea que había. Y la Biblia nos dice ahí que esto lo que va a hacer es desmenuzar y quebrantar todo, ¿sí? La prepotencia, la crueldad. Uno puede ver, inclusive en el proceso babilónico, el proceso babilónico históricamente ha tenido tres fases, me parece a mí. Una que es la fase inicial, que es la seducción, ¿sí? Cuando uno empieza a ver cómo lo babilónico se acerca, que tiene mucho que ver, o que tiene todo que ver con el estilo de Satanás. Siempre la primera etapa es seductora. En la segunda etapa se aplica presión y en la tercera etapa se aplica directamente violencia, ¿no? Ahora, la prepotencia siempre fue parte de la estrategia acá. Es la política básica de las luchas humanas por el poder, ¿sí? Especialmente por estos cuatro imperios, y muy especialmente por este cuarto imperio, el Imperio Romano, que a pesar de que parte de su enfoque ha sido diplomático, fue tremendamente cruel y tremendamente violento, ¿no? Entonces, este imperio va a desmenuzar y va a quebrantar todo. Y de esta manera también va a ser juzgado y de esta manera también va a ser destruido por el quinto imperio, que es el reino de Dios, que también va a desmenuzar, dice la palabra ahí, el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, ahí en Daniel 2:34. El cuarto imperio va a estar vigente para el juicio definitivo de Dios, al final de la historia. Y el Hijo del Hombre, viniendo en las nubes en su segunda venida, es el que va a implementar este juicio final, ¿sí? También se habla acá acerca de
los dedos, dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Acá vemos los dedos de hierro y barro cocido, y hay una gran cantidad de comentaristas que creen que estos dedos de hierro y barro cocido son equivalentes a los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7, este texto que leímos recién. Son reyes en lo que va a estar dividido el poder del cuarto imperio, ¿sí? Un imperio que surge sobre las aguas, antes de concentrarse bajo un solo rey, ¿sí? Solo va a durar 3 años y medio, nada más, porque entre otras cosas, como dijimos antes, el hierro no se mezcla con el barro, y si lo hace no puede soportar mucho el peso de lo que significa toda la estatua. En un sentido, el último y más intento ecuménico, si se quiere, humano de la historia, va a ser precisamente la causa fundamental de que la cosa no funcione y de que la cosa colapse. Esa es la idea. Como ya dijimos, desde Babel hubieron muchísimos intentos ecuménicos de unir toda la humanidad, o sea, de crear un sistema bajo el cual estemos todos, una sola fe, una sola ideología, ¿sí? Algo diseñado para que todos estemos ahí. El que no está ahí se cae del sistema, esa es un poco la idea, ¿sí? La idea es generar algún otro tipo de organización más o menos fuerte, ¿sí? Todos esos intentos de organizar la cosa bajo un poder, ¿no?, que las aglutine, en general se han basado en el poder de la fuerza, de la prepotencia, pero en las últimas décadas, y nosotros lo podemos ver en nuestro tiempo, en las últimas décadas, se ha empleado, si ustedes pueden observar un poco el movimiento político a nivel mundial, se ha empleado crecientemente la diplomacia, los tratados, las cortes internacionales, inclusive la presión financiera. Acá nosotros vemos cómo el hierro se empieza a mezclar con el barro, cómo la prepotencia, la violencia natural en el hombre y absolutamente natural de estos cuatro imperios se va mezclando en este último imperio, a diferencia de los anteriores, con mucho más énfasis, toda la cuestión diplomática. Es algo evidente, ¿sí?, cómo en los tiempos actuales se apunta a lograr unidad, se apunta a lograr de alguna manera alianzas, cosas que no han sido muy comunes en miles de años de historia. Pero en este último tiempo se ha visto un fuerte énfasis en esto. En la Roma de los Césares, en la Roma de los papas, en Napoleón, Hitler, en los imperios más capitalistas y también en los imperios más marxistas, siempre la característica fundamental de estos imperios siempre fue la violencia, ¿no? Y todos fracasaron, ¿sí? Se erigieron bajo el poder militar, un poder militar tremendo, ¿sí?, que requiere una grandísima inversión, imposible de pagar, imposible de sostener, una estructura militar imposible de llevar adelante. Entonces ahora la cosa, el barco ha, digamos, cambiado el estilo, no el rumbo, pero sí el estilo, ¿sí? Hoy nosotros tenemos a las Naciones Unidas,
las Naciones Unidas, perdón, la Comunidad Europea, la OEA, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud para otras menesteres, muchas organizaciones mundiales que de alguna manera están buscando y hacen fuerza para esta cosa unificante, ¿sí? Para esta cosa pseudoecuménica, donde lo que pesa no es tanto, o mejor dicho, la violencia sigue operando, pero la cara visible es esta cosa aparentemente democrática, ¿no? Que tiene que ver con las alianzas, ¿no? Y que tiene que ver con la paz. Es la otra cara de la misma moneda, ¿sí? Por un lado, la violencia no ha disminuido, pero por el otro lado, se ha intentado recrear Babel otra vez, bueno, a través de la diplomacia, a través de los pactos, a través de organizaciones que intentan nuclear de alguna manera la cosa. Así que no va a desaparecer este hierro armamentista, no va a desaparecer la prepotencia, eso no ha parado. Es más, podríamos decir que en cierto sentido ha aumentado, ¿sí? Pero se le está sumando a eso los recursos del barro cocido, los recursos de la diplomacia. Todas las políticas que se están implementando hoy vienen con esta vestidura, con este tinte democrático, pero en realidad siguen siendo, siguen teniendo el mismo impulso totalitario que han tenido siempre, ¿sí? Acá lo que está cambiando es el estilo, nada más. Así que insistimos en esto, el esfuerzo de la mezcla de estas dos cosas va a ser inútil, el barro solo lleva a Babel, a Babilonia, a confusión, a conflicto, ¿sí? Y nunca funcionan ni van a funcionar juntos. La cosa se va a despedazar. A medida que estos reinos, ¿sí? Estos 4 reinos y sus intentos ecuménicos totalitarios van de alguna manera sucediéndose uno al otro, y a medida que las élites de poder también se van sucediendo y crean recursos de control cada vez más eficientes, interesantemente, este sistema, esta estatua que veía Nabucodonosor, también se va deteriorando progresivamente. De la misma forma. Desde Babel, cada intento del presente sistema, paradójicamente, lo aleja más y más del soñado poder mundial único, ¿sí? Y este último intento, que tal vez sea su mejor intento, también termina en su mejor destrucción, ¿sí? Que finalmente será la definitiva. Muy bien, dejamos acá. Espero que no haya sido muy largo y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias. Nos vemos.